Una canción y les voy a pedir por favor si me apoyan con sus palmas, que a todos los profesores presentes, también a quienes están acompañándonos, los uniformados de allá y de acá, si nos apoyan con sus palmas, más o menos así. Eso, ahí manténgalo, ahí manténgalo por favor. Va a ser muy breve. Bueno. En estos días se va María Luisa, se va su puesto en gobernación. Y yo quisiera que antes de marcharse anulará el fraude de APAUNAM, que no permita tantas violaciones al protocolo de legitimación y que aplique el 390T y que cancele el contrato de protección. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Cuando se vuelven los senadores nos vamos, ¿sale? Muy bien, vamos a escuchar a la compañera Pilar. Voy a leer un escrito que hizo precisamente nuestro compañero Luis Carlos, haciendo un recuento de toda esta ignominia, no se le puede denominar de otra manera, en unos puntos que recogen de lo sucedido tanto en estas consultas antes, durante y después del contrato colectivo de APAUNAM. Dijo la química Berta: haré hasta lo imposible por legitimar nuestro contrato colectivo de trabajo. Ese fue el compromiso, palabras más, palabras menos, de la líder sempiterna de la APAUNAM, la química Berta Guadalupe Rodríguez Ámano. Y lo cumplió, claro está, con la complicidad de las autoridades laborales del gobierno federal, encabezadas por la ahora secretaria de Gobernación, señora María Luisa Alcalde. Entre las proezas de la dupla APAUNAM-Gobierno federal hay que mencionar: 1. El recorte del padrón de docentes con derecho a voto, que pasó de 40.402 a 38.679 en el transcurso de 3 meses, entre la primera consulta celebrada en febrero y la segunda consulta realizada en mayo. El licenciado Marrufo, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en una entrevista con periodistas del Estuna, acabada la consulta de mayo, justificó esta mutilación arbitraria, aludiendo a los decesos de académicos ocurridos durante la pandemia o otros movimientos en la nómina. ¿Acaso la universidad perdió en 3 meses entre la primera y segunda consulta 1.723 puestos de trabajo docente sin encontrar reemplazos? Decenas de miles de estudiantes se habrían quedado sin clases y afectado severamente una de las funciones sustantivas de la universidad, la docencia. Quiero apuntar que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales contribuyó grandemente a este supuesto deceso, que más bien fue rasuramiento de los profesores con derecho a voto, porque siendo 1.440 los profesores que elaboramos en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, solamente 600 tuvimos derecho a voto, es decir, 800 académicos nos fuimos rasurados en esas votaciones, en esa consulta. 2. El despliegue de una campaña propagandística de miedo y mentiras a través de carteles, audios y videoconferencias en los que representantes de la UNAM advertían del supuesto riesgo de
realización de su tradicional comida por el Día del Maestro. ¡Qué desvergüenza! 4. La entrega a los docentes de ejemplares impresos del contrato no se sometió a la consulta 2023-25, mientras que el contrato que sí se sometió a consulta en 2021-23 no se entregó de forma impresa. Esta irregularidad, señalada en el artículo 38, inciso D del protocolo, constituye una omisión grave y sistemática, pues no se garantizó que los trabajadores conocieran el contenido del contrato objeto de la consulta, por lo que la elección puede considerarse una completa simulación. Por último, las autoridades federales decidieron otorgar la constancia de legitimación al contrato en manos de la PAUNAM, aplicando un criterio de mayoría relativa, usado en los recuentos derivados de juicios de titularidad y administración de los contratos colectivos de trabajo, pero no en las consultas de aprobación de los convenios de revisión y legitimación. Según el artículo 390b, para que un contrato colectivo de trabajo sea legitimado, se requiere que su contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo a través del voto personal, libre y secreto. Eso dice específicamente a la letra el artículo 390d. Por consiguiente, no basta con la aprobación de la mayoría de los trabajadores que votaron, el 46% nada más. Ahora bien, a pesar de todas sus argucias, la PAUNAM no obtuvo la aprobación de la mayoría, 50% más uno de los trabajadores regidos bajo el contrato colectivo de trabajo, cubiertos por él, de un padrón rasurado de 38.679, como hemos explicado, votaron a favor solo 1.700, 828, es decir, solo el 46%, de acuerdo con este artículo 390D de la Ley Federal de Trabajo, y el contrato no debe de ser declarado legítimo. La ley no está en interpretación, la ley a la letra dice que la mayoría de los cubiertos por el contrato colectivo de trabajo debieron de aprobarlo. No está a interpretación, eso lo deben de conocer estas autoridades laborales. Parece que no leen ni sus propias leyes que los rigen. Gracias. Acérquense por favor, maestros de la UNAM. Miren, el funcionario de la Secretaría del Trabajo nos pide una cosa y nosotros le proponemos otra. Él nos pide que armemos una comisión y que entremos a hablar con ellos, que siempre hemos hablado con ellos. No decimos, bueno, es que ustedes ya conocen el asunto, más bien queremos una audiencia con el titular, ¿no? Dice que no está ni la saliente ni el entrante. Entonces estamos pidiendo que nos agende una cita con el nuevo titular, pues, y que si no está, pues que la agende, porque pues no son un sindicato que no somos de 4 años, somos de toda la vida, ¿no? Los sindicatos son permanentes, ¿no? Entonces, la idea de hablar, dirigirle las palabras a ustedes es para dos cosas. Uno, si están de acuerdo en que entre una comisión, o mejor que nos agende una cita con el titular. Las dos cosas, tanto entren y agenden la cita. Yo digo, ¿qué dicen los demás? Sí, ahí va. Las dos, la propuesta es que entren únicamente a presentar la cita, presentar la cita. Bueno, entonces entramos, que nos oigan y concertamos la cita. ¿Está bien? ¿Quién es la comisión? A ver, Santos, ¿qué más? Ramón, ¿qué más? ¿Nada más? Bueno, duro. Entre la comisión con una solución. Entre la comisión con una solución. Entre la comisión con una solución.
Bueno, mientras, pues vamos aquí esperando a la comisión para que se dé una solución, que se agende la entrevista con el nuevo titular para que no se legitime el contrato colectivo de trabajo que le han dado al Acuaplan. Entonces esperamos aquí con una solución. Mientras vamos a escuchar a otros compañeros. Profesor, ¿quiere hablar? No, bueno, ¿qué? Mientras, profesora, ¿quiere hablar por parte de la CENTE? Bueno, pásele, por favor. Bueno, ¿se escucha? Sí. Buenos días o tardes, compañeros. Yo soy participante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 10. Ahorita toda la coordinadora en todas sus secciones del país lucha en contra del charrismo sindical. Es una lucha similar a la que ustedes dan, aunque luchan ustedes contra un sindicato blanco. Nosotros tenemos una lucha muy fuerte durante muchos años, durante los 43 años que lleva de lucha la coordinadora, ha estado tratando de denunciar al charrismo sindical. En algunos lugares se ha logrado la titularidad, como por ejemplo Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero en su momento. En la Ciudad de México se encuentran la sección 9 y la sección 10. La sección 9 agrupa todas las primarias de la Ciudad de México y educación especial y jardines de niños. La sección 10 agrupa a maestros de secundaria, maestros de CEDIS, CEDETI, maestros de normales y todos los maestros de todos los niveles de educación física. Acabamos en la Ciudad de México de tener un proceso electoral el 14 de junio. En este proceso, la sección 11, que agrupa a los trabajadores administrativos, la sección 10 y la sección 9, han tenido su proceso, pero de diferente forma. La sección 9 trató de registrar su planilla y no lo logró. Ellos presentaron un poco fuera de tiempo, sin embargo, a otras planillas que son charras, derivados de las planillas charras, sí le dieron el registro a la sección 9, no se lo quisieron dar. Ahorita la sección 9 está en pie de lucha en contra de los fraudes que le están queriendo dar el triunfo a los charros. En el caso de la sección 10, nosotros hemos logrado un alto porcentaje, pues, comparado con lo que en otras ocasiones se había logrado, un 22% del padrón de los votantes. El 22% logró un porcentaje de participación proporcional y ahorita nosotros celebramos un triunfo porque los maestros de base, a pesar de todas las triquiñuelas de los charros con cantidad de maniobras, alterando el padrón electoral, cambiando las fechas, cerrando procesos para la mayoría de profesores, restringiendo la votación para los maestros, haciendo un mecanismo de votación que impedía que muchos profesores votaran, etc. A pesar de todas esas trampas, logramos que los maestros de base se pronunciaran. Nosotros estamos por la construcción de un sindicato de base, no de cúpula, y en las escuelas los maestros se han pronunciado y votaron por la planilla roja que fue la nuestra. Entonces nosotros ahorita estamos en la lucha por combatir todas las formas que este sindicato tiene, que aprobó, ustedes saben, la reforma educativa de 2014, la reforma educativa que criminalizó a los profesores, y también este sindicato aprobó la ley de MISTE, que ustedes también la sufren seguramente, con el 10º transitorio se aprobó para una minoría de profesores, pero todos están con las AFORES. Entonces, pues estamos con ustedes en la lucha y seguimos adelante. Gracias, compañeros. Gracias, profesora. Allí también se fraguó el fraude de los charros, también se cuecen habas allí. Entonces, vamos a continuar luchando en contra de los fraudes que también aquí
las autoridades le están dando la constancia de legitimación. A continuación vamos a escuchar a un profesor de la Facultad de Economía que nos va a dar un mensaje, el profesor Cano. Adelante, profe. Gracias. No, ¿qué tal? ¿Ah, sí? ¿Ya? Gracias, compañeras, compañeros. Miren, creo que nos encontramos, acaban de escuchar a la compañera del magisterio que me antecedió, y estamos en una de las peores crisis del sindicalismo en México de la historia reciente. Hay que decir, pues, a qué entraron los compañeros ahorita. No hay secretario del Trabajo por la sustitución de Luisa María. No lo hay, por lo tanto está descabezada la Secretaría en términos burocráticos. Y lo que yo sugerí, pues, para lo que entraron es que se concerte una cita para cuando tome posesión el titular, porque el problema que trae el CITAUNAM no es cualquier cosa. Permítanme un poquito de reflexión. Creo que la actual secretaria que se acaba de ir, Luisa María Alcalde, yo la conocí antes de su toma de posesión en el 2018 y la verdad me creó unas grandes expectativas. Mujer preparada, joven y con un gobierno de rompimiento. Sin embargo, todo lo que hemos visto se puso al servicio. Tenemos apenas un 10% de sindicalización en México. No hay que olvidar este dato, compañero. No hay que olvidarlo. Y la secretaria Luisa María Alcalde, que me parece a mí una concesión sentimental por sus padres, el puesto. Y creo que se demostró. Porque en el 2020-2021 convalidó a un secretario general de telefonistas con casi ya medio siglo en la dirigencia, a un sindicalista empresario como es el del SME, y tienen una lucha intestina profunda ahí esos sindicatos. Es decir, avala eso. Ve pasar de largo el año pasado, en febrero, cómo nos sacan la lengua los charros de Pemex. Es decir, y en la UNAM tenemos a una oficinita ahí de partes que es el APAUNAM, y a un sindicato que pertenece a la UNT, la Unión Nacional de Trabajadores de 1997, como es el STUNAM. El STUNAM no defiende absolutamente nada de lo que aquí venimos a demandar, que vienen a demandar cada una y cada uno de nosotros. Es decir, y hay una nueva central, la UNT y la nueva central, que simplemente sus dirigencias, en la totalidad de los sindicatos que representan, son charrismo, es decir, del 10% que apenas tenemos sindicalizado, está en manos el 80% de ese 10% en el charrismo. Este es el caso del STUNAM y el APAUNAM. Por eso es de vital importancia, gran importancia, hacer valer cuantitativa y sobre todo cualitativamente este esfuerzo que se está haciendo desde 2019 con el CITAUNAM. Hay una profunda crisis. Creo que no hubo una actitud de apertura, una actitud de sensibilidad de Luisa María Alcalde. Esperemos que sea más sensible el sustituto. Y yo creo, y me despido con esto, yo creo que la primera demanda que debemos hacer, que el Consejo de la Judicatura y todas estas secretarías que están aquí, toda esta burocracia, la tienen que pasar al centro, porque mire, para llegar aquí, es una demanda, de veras, en serio. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Sí? ¿Cómo nos manifestamos? Entonces, pues es eso, esa reflexión quiero dejar. Estamos en una crisis muy profunda, y creo que el CITAUNAM puede enarbolar
puede ser descubierta de un nuevo hecho histórico en el sindicalismo en México. Ojalá. Felicidades. Gracias, profesor. Bueno, gracias, le damos a Este puño va a tirar al chavismo sindical. Este puño va a tirar al chavismo sindical. Y venga, compañeros, que aquí se está formando el movimiento obrero. Y venga, compañeros, que aquí se está formando el movimiento obrero. A continuación vamos a escuchar a un profesor de contaduría que también nos va a dar unas palabras. Adelante, compañero Roberto. Sí, bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, para empezar quisiera comentar una crónica de los sucesos acontecidos durante las consultas para la legitimación del contrato colectivo de trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de la primera consulta para la legitimación del contrato colectivo de trabajo y de revisión contractual en la UNAM, que fue el 27 y 28 de febrero, los resultados fueron que no se había alcanzado la mayoría necesaria para la legitimación del contrato colectivo. Los resultados demostraron en esta primera consulta que el verdadero vencedor había sido el abstencionismo, debido primero que nada a la desconfianza, a la apatía y al desinterés del profesorado universitario. La autoridad, sin embargo, permitió a la PAUNAM organizar una nueva consulta. En esta segunda vuelta, como se pudo demostrar, como se pudo documentar y como tenemos pruebas, existieron múltiples irregularidades, tales como la coacción al voto, un gasto millonario que no se puede justificar ante la precariedad del profesorado universitario de asignatura, un gasto millonario en publicidad para la promoción del sí al CCT, el cual se mantuvo antes y durante la consulta, violentando de esta forma artículos del protocolo para la legitimación de contratos colectivos de trabajo. Algunos profesores organizados obtuvimos evidencias de tales irregularidades ocurridas en diversas dependencias de la universidad. Prácticamente en el 100% de las dependencias donde se establecieron mesas de votación, hubo una cantidad muy grande de irregularidades. Se observaron casos de mesas de votación que permanecieron desiertas y las urnas prácticamente vacías. En otros casos se presume el embarazo de las mismas porque aparecieron anormalmente llenas, al más puro estilo de los fraudes electorales desde Fox, desde Calderón y Peña Nieto. Esa misma práctica fraudulenta se llevó en estas dos consultas de la PAUNAM. Por ejemplo, en las facultades que son bastiones de la PAUNAM, como la Facultad de Contaduría y Administración o la Facultad de Derecho, se tuvo una participación relativamente significativa. No obstante, se pudo constatar incluso en tales facultades la desconfianza y el descrédito hacia ese antisindicato o sindicato charro o sindicato blanco o sindicato patronal que no defiende los intereses del profesorado universitario. Por otra parte, muchos profesores se organizaron para interponer ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral una serie de denuncias por irregularidades en esta primera y la segunda consulta, porque como se pudo constatar, se programó a lo largo de 6 días, en un horario de 7 de la mañana a 9 de la noche, pero tampoco se respetó el horario en todas las mesas de votación. Una violación mayor al protocolo implica el hecho de que jamás se entregaron en la mano el contrato vigente de manera impresa a cada uno de los profesores de asignatura.
Se entregó a caso impreso un contrato que ya está inválido porque no es vigente. Además que para esta segunda consulta se rasuró de forma ilegítima, de forma ilegal, una cantidad muy importante de profesores que no aparecieron ya como parte del padrón electoral en la segunda vuelta. Por todo lo anterior, consideramos que tanto en la primera como en la segunda consulta se cometieron tantas irregularidades que fueron procesos que violaron aspectos del protocolo para la legitimación y se trató, por lo tanto, de dos procesos de dos vueltas fraudulentas. Sin embargo, tenemos que aún así el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en contubernio con la Asociación Autónoma de Personal Académico de la UNAM, van a legitimar, de hecho están legitimando el contrato colectivo de trabajo, y lo que es peor, ya lo habíamos anunciado, y al legitimar un fraude de estas dimensiones en la máxima casa de estudios, ninguna otra casa de estudios o centro de trabajo va a escapar a la posibilidad de que legitimen un contrato colectivo de trabajo blanco, patronal, en contra de los intereses de la clase trabajadora. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos los sindicatos, a todos los profesores universitarios de asignatura de tiempo completo y de medio tiempo, estudiantes y por supuesto a los trabajadores, a que se unan para no permitir que se legitime este fraude que violentaría los derechos laborales de todos los trabajadores universitarios y pondría en serio cuestionamiento los principios de libertad y democracia sindical que se encuentran garantizados en la Ley Federal del Trabajo y en la Carta Magna, que es la Constitución. Esperamos generar las redes de apoyo y los lazos de confianza que nos permitan avanzar como trabajadores hacia la libertad y la democracia sindicales y que no permitamos que se legitime este anunciado, planificado, doloso, artero fraude de legitimación del contrato colectivo de trabajo. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Unidos venceremos y Goya, 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 cachú, cachú, ra, ra, cachú, cachú, ra, ra, Goya, universidad. Gracias. Con salarios justos, con estabilidad laboral. Muy bien, compañeros, gracias. Vamos a escuchar a otros compañeros. No sé si el sindicato de estudiantes quiera dar un posicionamiento. A ver, adelante. También está enseñando. Si te UNAM luchando, también está enseñando. Bueno, bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy estamos aquí una delegación de compañeros estudiantes que, bueno, durante todos estos meses pues nos hemos solidarizado en nuestras escuelas con su lucha. Creemos que precisamente un empleo precario, un empleo perdido hoy es un empleo perdido para nosotros el día de mañana. Por eso creemos que es importante que la lucha estudiantil se unifique con la lucha de nuestros profesores y profesoras, no con la de nuestros trabajadores. Durante estos meses pues también hemos dado una dura batalla, también ustedes lo han visto, por el tema de las becas en la universidad, pero no solamente por eso, sino también por el tema de la democratización de la universidad. Como ustedes saben, ¿no? Se viene el cambio de rector el próximo noviembre. Eso para nosotros como comunidad universitaria no estamos exentas de esta coyuntura política. De ahí que precisamente la consulta histórica del pasado febrero y del pasado abril también
pues digamos con el tema de la PAUNAM, de la ZAPAUNAM, creemos que es una coyuntura muy importante para los profesores y profesoras, porque precisamente ponen sobre la mesa el poder aglutinarse, el poder unificar sus luchas y dar una batalla contra la precariedad laboral que han vivido durante décadas, ¿no? Es indignante, ¿no?, que precisamente la PAUNAM por más de 40 años no había habido un proceso de consulta de la legitimación del contrato colectivo de trabajo, ¿no? Y por tanto, pues digamos, sirve precisamente para lo que es un cuidado de los intereses de la rectoría, pues sí, de la casta dorada, ¿no?, de la universidad, que ellos tienen sumamente una serie de privilegios que también afectan a los estudiantes. Nosotros en la pasada coyuntura pues comentábamos la necesidad no solamente de extender el monto de la beca, sino también el número de becas que se otorgan a los estudiantes y a las y los estudiantes, así como también el tema de los comedores subsidiados, el tema de la gratuidad del transporte público a los estudiantes, el tema de nuestros profesores y profesoras, ¿no? Así como también el tema de que la universidad brinde casas de estudiantes. Ustedes saben que los estudiantes e incluso profesores, ¿no?, que son de provincia, pagan rentas por un cuarto arriba de los 4,000 pesos, ¿no?, etcétera, etcétera. Una serie de situaciones de precariedades, ¿no?, que efectivamente nosotros explicábamos a los compañeros en las escuelas, que precisamente nuestros profesores y profesoras muchas veces tienen que, para complementar el gasto, pues digamos cotidiano, no solamente tienen que dar clases en la universidad, sino también clases en la UAM, en el Poli o en alguna escuela privada, ¿no? Y eso precisamente afecta a la calidad educativa. Bueno, si se le puede llamar calidad, no sabemos que este término viene de concebir a la educación como una mercancía, ¿no? Pero efectivamente el estado de educación que recibimos los estudiantes y las estudiantes en las escuelas también repercute en medida que nuestros profesores no tienen tiempo para preparar la hora clase, no tienen, precisamente no comen muchas veces porque se van de una escuela a otra, ¿no? O precisamente tienen que, pues digamos, evaluar un montón de grupos de diferentes universidades, ¿no? Con diferentes, pues digamos, mecanismos educativos, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Y también un tema muy importante que también desde el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas hemos planteado a los compañeros del CITAUNAM de nuestra facultad, así como en otras facultades, es también que precisamente el CITAUNAM, compañeras y compañeros, está siendo ahora un referente para profesores jóvenes, para profesoras jóvenes, que precisamente están dando la batalla precisamente contra el charrismo sindical, contra las malas prácticas de aquellos sindicatos, como decía el profesor de economía, que inclusive sindicatos que se dicen democráticos, ¿no?, están en manos precisamente de charros, como el caso del SME, compañeros. A nosotros no se nos tiembla la voz al decir que Martín Esparza, aunque sea precisamente miembro del SME, uno de los sindicatos más gloriosos de este país, es un charro, ¿no?, y es un empresario de la electricidad. A nosotros, compañeros, también lo decimos claramente. Al frente de la pasada huelga de telefonistas, ¿quién estuvo? Hernández Juárez, que precisamente también tiene años frente al sindicato de telefonistas, etcétera, etcétera. Sí, desde el sindicato independiente también hay críticas hacia precisamente romper con todas esas malas prácticas del sindicalismo. Por eso desde el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas, y por eso no nos llamamos así por cualquier cosa, no nos llamamos Sindicato de Estudiantes por cualquier cosa, sino creemos precisamente que los sindicatos son una herramienta de lucha y de defensa de los intereses de sus agremiados, pero realmente sus intereses, no que se queden en discursos, que sean realmente democráticos, que sean realmente combativos, que sean realmente feministas, compañeras y compañeros, porque también desde Libres y Combativos lo decimos alto y claro, se tiene que exigir congruencia a la precisamente dentro del sindicato. No queremos, compañeras y compañeros, agresores en las organizaciones de izquierda ni en los sindicatos. Sí queremos que se respeten los protocolos, tampoco somos ingenuos e ingenuos de que precisamente la violencia de género se utiliza precisamente ahora por parte de la rectoría y atacar a los trabajadores y trabajadoras, pero también, compañeros, como no somos ingenuos y no idealizamos a los trabajadores, sabemos que los trabajadores no nos hacemos en in vitro, sabemos
Sabemos que vivimos en una sociedad dada como esta, que nos hace ser machistas, incluyendo a las compañeras. Por eso damos una batalla congruente contra esta situación. Exigimos, compañeras también y compañeros, que este sindicato, que precisamente se está empezando a formar, y precisamente para jalar a más compañeras y compañeros, ¿no? Precisamente seamos congruentes en todas las áreas, en la democracia, en la combatividad, en la lucha y en los principios en defensa de sus agremiados y sus agremiadas, como es la lucha feminista. Desde acá, compañeras, les brindamos toda nuestra solidaridad a todos los compañeros y compañeras en esta batalla. Hemos hecho lo que podemos en nuestra facultad, ¿no? Impulsar todo esto en conjunto con las compañeros de ciencias, en conjunto con los compañeros de ingeniería, para impulsar que la comunidad participara y se involucrara sobre este tema, explicarles de las cuestiones más básicas que qué significaba CCT, qué significaba PAUNAM, etcétera. Y lo seguiremos haciendo, compañeros, ahora nada más que volvamos el semestre y ni un paso atrás. La única forma de construir verdaderamente un sindicato combativo, un sindicato que realmente demuestre a los trabajadores y trabajadoras que es viable afiliarse y que es viable dar la lucha con ellos, es demostrando congruencia en todas las áreas. Ni un paso atrás, compañeros, y estamos con ustedes. Ni un paso atrás, Ni un paso atrás. ni un paso atrás. Bueno, a continuación vamos a escuchar también a una madre que ha estado en la lucha por la justicia de su hijo Sinue Carlos, en ese sentido. Vamos a escuchar a la compañera Lourdes. Sí, compañeros, compañeras, pues un saludo y nuestra solidaridad como coordinación de familiares de estudiantes víctimas de la violencia, y pues también en lo individual, como Lourdes Mejía, madre de Carlos Sinue, víctima de ejecución extrajudicial por su activismo a casi 12 años. El caso sigue impune. Sabemos que es normal que las autoridades así trabajen. Sabemos que es normal que el Estado criminalice, estigmatice todas las luchas. Pero bueno, independientemente de que seguiré en la lucha por la justicia para mi hijo, pues también seguimos en muchas luchas. Tenemos que tener la responsabilidad como luchadores sociales, como madres, como ciudadanos, como personas, como mujer, de luchar por muchas compañeras, compañeros, y apoyando estas luchas. Nosotros somos los de abajo, nosotros somos los jodidos, o por lo menos así nos quieren ver, aunque más jodidos están ellos, que tienen que arrastrarse y trabajar como bestias y obedecer como estúpidos para poder tragar, porque solo así pueden ganar. Y bueno, sabemos que obedecen, sabemos que son robots y que la lucha está en contra de todo este Estado, la lucha está en contra de toda esta corrupción que hay. Nos solidarizamos con ustedes, compañeros del CITARNAM. Hemos trabajado, hemos caminado juntos y pues seguimos aquí. Pues solo mientras viva podré levantar la voz, y no sé si de por allá también se levante cuando ya no esté. Reciban toda nuestra solidaridad, compañeros. Y también les quiero mencionar que aquí abajo en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos, o más bien Desechos Humanos, están las compañeras luchando porque la Comisión de Derechos Humanos, la Nacional de Derechos Humanos, se desista de las acusaciones que está haciendo hacia nuestras compañeras Magda y Carla, que las acusan de la toma y las quieren responsabilizar a ellas de la toma, queriendo encarcelarlas, queriéndoles cobrar alrededor de 750,000 pesos, haciéndolas responsables a ellas, cuando en las tomas estuvimos muchas, y fuimos todas. Sin embargo, desgraciadamente, entre esas luchas han cooptado algunas compañeras que se olvidaron o no tuvieron dignidad y aceptaron trabajos. Ahí están, y dándole la espalda a Magda y a Carla. Ahorita a las 2 de la tarde va a ser su audiencia, y por eso estamos aquí
y vamos a seguir acompañándolas porque no podemos dejar, o por lo menos yo no puedo, dejar a las jóvenes a que se les criminalicen, se les estigmaticen, como lo hicieron conmigo, hasta que lograron asesinarlo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos quiere encarcelarlas, quiere limpiarse la cara, cumpliendo con el Estado como represor, porque esas son las comisiones de derechos humanos, represores. No es posible que sean tan descarados y quieran encarcelar a 2 activistas. Les hacemos el llamado, compañeros, para que se solidaricen con ellos y no les den la espalda. A veces libertad, esas políticas, libertad, 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 a las presas por luchar, libertad, libertad, a las presas por luchar. compañeras, también les digo que a veces el Estado saca sus comunicados, como lo sacaron con Carlos, diciendo que era un militar infiltrado, que era un narcotraficante, y desgraciadamente muchas organizaciones o colectivos lo replican, se abren y abandonan estas luchas. Yo les pido que si tienen alguna duda, mejor se acerquen y pregunten. A mí me abrieron de muchas luchas y me ha costado 11 años, casi 12, para poder reivindicar mi lucha. Yo los invito a que no nos creamos lo que hace el Estado, dividirnos y criminalizar a los compañeros. Pues hago un llamado a donde quiera que estés, Carlos, te amo, hijo, y voy a seguir luchando, y voy a seguir tu escuela, voy a seguir lo que me enseñaste, a luchar, y no me voy a callar. Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados, vestidos de verde olivo, políticamente vivos. ¡No has muerto! ¡No has muerto! ¡No has muerto, camarada! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte será vengada! ¿Y quién la vengará? ¡El pueblo organizado! ¿Y cómo? ¡Luchando! Entonces, lucha, 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 no dejes de luchar por una educación científica y popular y por sindicatos libres y democráticos. Gracias, compañeros. Muchas gracias, señora Lourdes, muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar qué pasó en la mañanera. También hubo un mitin para solicitar, por favor, Efraín, si nos quieres informar, por favor, qué pasó en la mañanera. O me detienes como quieras. Sí. ¿Tú, Odilon? Sale, profesor. Buenas tardes a todos. Queremos apoyar también aquí la lucha de los maestros que están aquí en la UNAM. En la mañana estuvimos también afuera del Palacio Nacional para entregar una petición para que se reconsidere la legitimación que se ha otorgado al contrato colectivo que ostenta o administra APA-UNAM. Quiero decir que es muy importante que veamos cuál es la situación, que nos unamos. Es un poco difícil lograr que todos pensemos igual. Es muy difícil también, pero es necesario ir esclareciendo el papel que juega el Estado. Como el maestro Carlos que me antecedió de la Facultad de Economía ha dicho que la mayor parte de los sindicatos, él dijo un 10%, pero en realidad las cifras oficiales dicen que es un 14% de trabajadores que están sindicalizados. Y actualmente la reforma laboral, que este régimen del gobierno actual está presumiendo de una gran cosa y de que ha sido un éxito en su primera etapa, el resultado que ha dejado
es que toda la gerontocracia sindical, todos los viejos líderes que han sido instrumento para tener sometidos a los trabajadores han sido legitimados, todos sin excepción, así como también los estudiantes denunciaron con nombres de estos líderes. Esto es algo cierto, y lo que yo quisiera es que también tomaran en cuenta que hay una ilusión que es mala, de creer en el gobierno actual, creer en los funcionarios de este gobierno, creyendo que son diferentes a los de los gobiernos actuales. Es cierto que hay diferencias, no podemos decir todos son iguales, ¿no? Pero estas diferencias son superficiales. En esencia, lo que ellos quieren es mantener el sistema de trabajo asalariado, un sistema en donde para poder vivir los trabajadores tenemos que trabajar para otras personas. Esto es la causa que está en el fondo de todos los problemas que estamos sufriendo. Toda la violencia que algunos compañeros llaman machista es una violencia para someter a toda la clase trabajadora, no nada más a las mujeres. Es cierto que los hombres reproducimos estas actitudes del sistema, estas actitudes de dominación, pero la causa de fondo es la necesidad que tienen los patrones de extraer riqueza de nuestra fuerza de trabajo. Y este sistema, que es el sistema capitalista, es lo que tenemos que derrocar. La mayoría de las personas actualmente no hablan de la necesidad de derrocar el sistema capitalista. Es muy importante que todos tomemos conciencia de eso, que no nos limitemos a la actividad gremial o a la actividad estudiantil, sino que llamemos realmente a formar una asociación internacional de la clase trabajadora para que unidos mundialmente derroquemos este sistema. Alguien tiene que decirlo. No es posible que apoyemos a uno u otro de los bandos imperialistas que están peleando ahora en Ucrania. No es posible que apoyemos a uno u otro de los bandos capitalistas que aquí en México se están disputando el control de la fuerza de trabajo. Yo llamo pues a que reivindiquemos estas ideas que antes en todos los mítines, por lo menos los estudiantes, una fracción importante, una fracción pequeña, de activistas reivindicaban. Es el capitalismo el problema, es la necesidad de que la clase trabajadora derroque este sistema. Tenemos que hacer un esfuerzo, llamar a esto en cada una de nuestras movilizaciones. Es este el motivo por el que yo estoy acompañando a los maestros, a pesar de que yo me doy cuenta que algunos tienen estas ilusiones. No creo que debamos fomentar la idea de que la 4T nos va a salvar, no nos va a salvar. Hay algunos que creen que la anterior secretaria, que ahora es secretaria de Gobernación, es una persona buena, pero lo cierto es que esta legitimación no solamente la autorizó ella, sino que esta legitimación del contrato en manos de APAUNAM es una decisión gubernamental, es una decisión que tenemos que verla claramente. Nosotros tenemos mucho esfuerzo por hacer, porque aún si se hubiera legitimado el contrato, teníamos desde ahora que organizar a más de 12,000 trabajadores académicos para pelear la titularidad del contrato. Este trabajo todavía lo tenemos enfrente. Tenemos que ver cómo logramos eso, unidos con los estudiantes, como han dicho aquí, unidos con los trabajadores, no separados, unidos, trabajadores académicos, trabajadores administrativos, estudiantes, es como vamos a lograr algo. Separados no vamos a lograrlo. Es muy importante que tengamos claro eso. Yo los llamo a que no solamente sea en lo gremial o en lo puramente estudiantil, sino como dije, que tomemos conciencia de clase, de que la clase trabajadora, la clase de los asalariados modernos, el proletariado, tiene que tomar su papel, tiene que organizar para asediar la fortaleza enemiga de la burguesía, para que a fin de cuentas la derroquemos. Eso es mi mensaje. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias.
compañeros, estamos aquí presentes frente a este elefante blanco que se dice Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las instancias jurídicas del capital organizan las leyes de manera tal que garantizan la explotación del trabajo. Esta institución no es la excepción. Estas instituciones existen para mantener a raya a todas las y los trabajadores en todo el país y el mundo. Esta es la legalidad del capitalismo que regula la explotación humana, que regula toda la fuerza de trabajo en todo el mundo. Frente a esto nos estamos enfrentando. Esta seguridad no es en balde. ¿Qué están cuidando? ¿A qué le temen? Hay que preguntarnos, ¿por qué nos videograban? ¿Para qué les pagan a estas personas que no producen? Porque lo único que produce es la fuerza de trabajo. Nosotros cuando menos nos podemos ubicar en el sector de los servicios, ¿no? En el tercer sector económico. Pero cuando preguntamos qué es la seguridad, entendemos que simplemente es una inversión que hace el capital para salvaguardar sus intereses y poder mantener a flote este sistema de muerte que despoja y desprecia a todas y a todos los que somos pobres y los que venimos de una clase trabajadora y explotada. Estudiantes y académicos, administrativos, somos una misma clase. No somos algo diferente, no es una alianza, es algo que por fuerza debemos de hacer conjuntamente, porque nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos trabajaron y fueron explotados. Algunos fueron campesinos, otras fueron mineros, y en la historia de lucha de este pueblo mexicano están consagradas en sus historias de revolución y de independencia toda esa cuota de sangre. Y aquí hay compañeras y compañeros de diferentes estados que también nos están apoyando y que siguen en esas luchas, en estas instancias parecidas a estas, pero que se llaman INPI, que se llaman de otras maneras, para también mantener a raya a las luchas indígenas y campesinas de nuestro país. Es un problema serio el que estamos enfrentando. Si pensábamos que un gobierno iba a cambiar las cuestiones, este es el despertar, compañeras y compañeros. Los partidos van y vienen. Los colores pueden cambiar, pero el sistema se mantiene impoluto porque justamente no hemos adquirido esa conciencia que nos lleve a rebasar más allá de las instancias legales que esto nos puede requerir. Hay que juntar más fuerza, hay que construir dignidad, hay que construir firme para poder avanzar en una lucha real y verdadera. Estas instancias simplemente van a simular como que nos atienden, van a pensar, estos que hacen aquí, ¿no? No me dejan entrar a mi trabajo, vienen a afear la fachada de esta madre, ¿no? De este edificio feo, patriarcal totalmente. ¿Nosotros qué decimos? Pues aquí venimos a afearles la ciudad, ¿no? No nos importa venir a afearles tantito con nuestra sola presencia, porque justamente somos incómodas e incómodos porque estamos denunciando la situación de opresión que existe. No estamos conformes con los resultados de estas instancias y toda esta segunda vuelta fue a modo para que la ZAPAUNAM se legitimaran. Si la primera ronda fue de mucha condescendencia, esta segunda fue de total cinismo, ¿no? Les dan 6 días para que acaben de votar. Luego promueven toda esta parte de la promoción al voto. Incluso en las reuniones ZAPAUNAM le decía a los académicos, no importa que voten en contra o que voten no. Aquí lo importante es que vayan y voten. ¿Por qué? Porque ya estaba negociado, ya estaba pactado el resultado. Que les iban a dar la constancia de representatividad por mayoría simple, rompiendo el artículo 390 ter de la Ley Federal del Trabajo, que invita a que sea la mayoría de los aludidos por el contrato colectivo de trabajo. Ojo, no de los que están afiliados, no de los que votaron. La mayoría tuvo que haber votado por el sí. O sea, no se vale juntar los votos de los que votaron en contra, de los nulos y de los que votaron a favor para decir que hubo un 46% de académicos que votaron y aprobaron o avalaron ese contrato colectivo de trabajo. Eso es una mentira. Esa es una maniobra política legaloide que ya estaba prevista. Porque ¿qué está haciendo el nuevo gobierno de la 4T? Está conciliando con los nuevos representantes sindicales, que está conciliando con los dirigentes del sindicalismo blanco y patronal en este país. Y la FAUNAM evidentemente no es la excepción. Eso es lo que está pasando, compañeras y compañeros. Nos quieren subsumir en estas condiciones de trabajo y de violencia cotidianas. Por eso tenemos que tener la claridad de empujar fuerte y claro, de establecer bien un sindicalismo fuerte, con bases fuertes, lleno de crítica y compatibilidad en contra de todas las instancias de la propia rectoría, y hay que desconocer todas y cada una de estas instancias, porque justamente quiere que, reconociendo su legalidad, nosotros demos por visto, con un visto bueno, todo esto que está pasando, ¿no? Compañeras y compañeros, sigamos en lucha y no nos detengamos. A ver, está saliendo de la comisión con la información pertinente
con lo que van a pretextar y decir que es legal y legítimo, que para nosotros evidentemente es un circo, maroma y teatro. ¡Cita UNAM contra la precariedad! ¡Cita UNAM contra la precariedad! Mientras queda, sale, ¿qué pasó ahí adentro? Pues pasó que quedaron en comunicarle expresamente al nuevo secretario del Trabajo nacional de aquí del país, ahora, pues nuestro interés y nuestra disposición y nuestra pues exigencia de una consulta con él, una audiencia donde expresemos todos y cada uno de los pasos jurídicos que vamos a dar ante la situación de legitimación del contrato colectivo de APAUNAM, que es completamente irregular. Eso fue lo que comentaron, siendo más este nuevo secretario unamita, supuestamente, pues vamos a esperar a que nos responda. Está aquí a una funcionaria de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de la Ciudad, que según esto, a través de ella, si no se nos hace ningún caso respecto de nuestro derecho de audiencia, ella va a intervenir para que sea posible esta posible audiencia con el nuevo secretario de Trabajo de este país. Eso todo, fue todo lo que se comprometieron a buscarnos, la audiencia. ¿Cuántos días? Pues no nos dijeron días, esa es la realidad, pero en una semana yo creo lo vamos a buscar con la licenciada Carolina, esta situación que no puede esperar más tiempo porque también los tiempos legales tienen límites. Eso sería. Bueno, esta es la información que nos dan. ¿Algo más que se haya olvidado? ¿Nada? Bueno, alguien que haga uso de la palabra. Si no, damos por terminado el meeting. Compañeros de allá que vienen de la casa de estudiante, ¿no quieren hablar, compañeros? Bueno, entonces, compañeros, si no hay más, pues vamos a continuar luchando. Esta lucha no termina, apenas inicia la cuestión jurídica y política. Nos veremos. Regresaremos acá si no nos resuelven. Clase obrera, la callejera, vencerá la clase obrera. Bueno, compañeros, pues adelante.